Un saludo, estimados estudiantes de medicina del primer año. Deben estar muy animados por empezar sus estudios respecto a los tejidos del cuerpo humano. Es sumamente importante conocer cada uno de ellos. Y en esta oportunidad vamos a hablar del tejido epitelial, que forma parte de los 4 tejidos básicos. Ya debe tener usted en su mente cuáles son estos 4 tejidos básicos, ¿cierto? Mi nombre es Daniel Dávila y los voy a estar acompañando en este recorrido de la explicación del tejido epitelial. Vamos a tratar de ser bastante breves en la explicación del tema, ¿vale? Es importante que usted pues vaya viendo las cosas más relevantes del tema, pero es súper importante que profundice y mi sugerencia para que usted pueda profundizar este tema es que utilice el libro de Ross, sexta edición o séptima edición, dependiendo de la que usted tenga, y el libro Geneser, ¿vale? Que son los que más se especializan en el estudio de los tejidos. Dentro de los objetivos específicos que nos mencionan en el programa tenemos la definición del epitelio y sus características, las funciones, los diferentes tipos de epitelio de acuerdo al número de capas y su morfología, y las características ultraestructurales que tiene la lámina basal. Entonces, empecemos a hablar del tejido epitelial. El tejido epitelial está compuesto por células que están juntas unas al lado de las otras y no poseen sustancia intercelular que las separe. Estas células que componen los epitelios van a recubrir todo el exterior del organismo y todas las superficies internas, incluyendo también las glándulas. ¿A qué nos referimos con todo lo que recubre el exterior del organismo? Pues nos referimos a todo lo que es la piel, el órgano más grande de nuestro cuerpo. Y también hablamos de las superficies internas. Empezamos con las superficies del tracto digestivo, por ejemplo, que empiezan desde la boca hasta el ano, al igual que las superficies del tracto respiratorio, que es la boca y las fosas nasales hasta los alvéolos. Van a estar recubiertas por un epitelio, ¿de acuerdo? Al igual que las glándulas exocrinas también van a tener esa característica de estar revestidas por un epitelio en su adenómero y también en su conducto excretor, cada una con características particulares, por supuesto. Vamos a hablar de las glándulas en esta misma grabación, ¿de acuerdo? Una de las características más importantes del epitelio es que es avascular, que no contiene vasos sanguíneos en su interior. Usted no va a encontrar ningún epitelio que se le aprecie en vasos sanguíneos. Ellos van a crecer sobre un tejido conjuntivo o conectivo, ¿verdad? Y va a estar separado de él por la membrana basal. A menudo el tejido conectivo subyacente forma pequeñas evaginaciones, ¿ok? Eso quiere decir que el tejido conjuntivo protruye hacia la superficie. Son evaginaciones muy vascularizadas de tejido conectivo. Y a esas evaginaciones se le llaman papilas. Lo veremos en diapositivas más adelante. Este tejido conectivo, se los adelanto, es un tejido conjuntivo laxo. ¿Ok? Todo el tejido conjuntivo que está debajo del epitelio es tejido conjuntivo laxo. Las estructuras que forma el epitelio son, como por ejemplo, estábamos hablando del órgano más grande, más largo del cuerpo, que es la piel. Entonces la epidermis, que es la capa más externa de la piel, está compuesta por un epitelio, al igual que todos los pasajes, como lo estábamos conversando, de la superficie externa, como por ejemplo el tubo digestivo, las vías respiratorias y no podemos olvidarnos de las vías urogenitales. También están revestidas por un epitelio, cada una con características particulares que iremos desglosando. El epitelio también recubre las grandes cavidades internas del organismo, como las cavidades pulmonares, hablamos de los alvéolos, la cavidad cardíaca también y el abdomen. Aunque cuando se refiere a que recubre las cavidades internas, en este punto se refiere específicamente a los mesotelios. Y vamos a nombrar vamos a decir el nombre particular de cada uno de estos mesotelios, ¿sí? En la cavidad pulmonar tenemos a la pleura, en la cavidad cardíaca tenemos
al pericardio y en el abdomen tenemos al peritoneo. ¿Ok? Repasamos. Pleura, pericardio y peritoneo. Esas tres capas, pleura, pericardio y peritoneo, son denominados mesotelios y están compuestos por epitelio simple plano. Vamos a ir desarrollándolo. Además, recubre la superficie interna de los vasos sanguíneos. Muy importante recordar eso, los vasos sanguíneos como por ejemplo los vasos sanguíneos de gran calibre, tenemos las arterias y las venas grandes, como también los vasos sanguíneos más diminutos que son llamados capilares. ¿Ok? Ese revestimiento epitelial interno de los vasos sanguíneos se denomina endotelio. Muy bien. Las superficies internas, algunas de ellas no están recubiertas por epitelio, como por ejemplo las cavidades articulares, ¿sí? De las articulaciones como por ejemplo la articulación del hombro, la articulación de la rodilla. Hay algunas de las cavidades articulares que no están revestidas por epitelio. También las vainas tendinosas, los tendones que se van a adherir a los huesos, que viene primero un tejido muscular, luego viene un tejido conectivo que va a corresponder a las vainas tendinosas. ¿Sí? Vaina es un tejido conjuntivo especial que recubre al músculo y que en el sitio de inserción del hueso va a tener características de tejido conjuntivo denso. El punto es que estas vainas tendinosas no tienen un epitelio de revestimiento, ¿de acuerdo? Y también algunos sacos mucosos. ¿Bien? Durante el desarrollo embrionario, los epitelios que recubren las superficies pueden generar evaginaciones de tejido conjuntivo. En este caso no es evaginaciones, sino invaginaciones de tejido conjuntivo. Invaginaciones, se van a meter, ¿de acuerdo? Van a introducirse hacia la parte más profunda y van a formar glándulas, ¿sí? Desarrollando lo que es la porción secretora y los conductos excretores de las mismas, es decir, de las glándulas. Recuerden que la porción secretora de las glándulas se denomina también adenómero. Hablemos un poco de la clasificación del epitelio. El epitelio se puede clasificar en epitelios de revestimiento de superficies, ¿ok? Y epitelios glandulares, como lo hemos venido hablando. Recuerden, chicos, que cuando hablamos de un origen embrionario de las glándulas, no hablamos de una evaginación, sino de una invaginación epitelial. Lo corregimos en la diapositiva pasada, ¿correcto? Tal cual como usted lo puede ver acá. Vamos a señalarlo con el puntero láser. Fíjense cómo las células que se van a diferenciar embriológicamente en una glándula, ¿sí?, van a invaginarse, van a introducirse hacia la parte más profunda del epitelio, ¿sí?, hacia la parte más profunda del tejido y van a formar las glándulas. Cuando las glándulas tienen esa comunicación con el exterior, tienen lo que es su conducto excretor, entonces se forma una glándula exocrina. Y cuando pierde su comunicación con la parte externa, se convierte en una glándula endocrina. Pero fíjense que tanto las glándulas exocrinas como endocrinas derivan de un epitelio. Una de las funciones más importantes que cumple el epitelio es la función de protegernos contra cualquier agente externo que quiera invadir. Los epitelios principalmente protegen contra el daño mecánico, la entrada de cualquier microorganismo y regulan la pérdida de agua por evaporación. La secreción de sustancias también es una de las funciones del epitelio. Por ejemplo, en la parte de los epitelios glandulares, hablamos de glándulas exocrinas como las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, ¿de acuerdo? Van a jugar un papel muy importante en la función epitelial y en la función del organismo. Entonces, el epitelio, cuando se diferencia en glándula, cuando se especializa, adquiere la capacidad de sintetizar y secretar moléculas que producen algún efecto, ¿de acuerdo? También es importante para la absorción de sustancias, como lo es el epitelio intestinal. Recuerden que también toda la parte de la superficie interna del organismo está recubierta por un epitelio. La superficie interna, hablando en términos de tubo digestivo. Entonces, los enterocitos, que van a formar, como lo veremos más adelante, un epitelio simple cilíndrico con microvellosidades, van a estar especializados en la parte de absorción de sustancias.
Aquí podemos visualizar estas glándulas, ¿verdad? Que son glándulas sebáceas. Están asociadas a esta estructura que podemos ver acá, que es un pelo, ¿ok? Folículo piloso. Entonces, en la parte más interna podemos ver esta glándula que es una glándula sebácea. Acá podemos apreciar lo que son los enterocitos, lo que estábamos conversando acerca del epitelio del intestino. Ellos tienen la función de absorber nutrientes. También tienen la función de la recepción sensorial. Los epitelios contienen terminaciones nerviosas sensitivas, no todos. Por ejemplo, los del oído interno. ¿Bien? Tienen terminaciones nerviosas sensitivas que son importantes para el sentido, en este caso, de la audición. También tenemos células epiteliales especializadas, como el resto de los receptores sensoriales. Tenemos células en el oído, en la visión. El epitelio también cumple funciones de excreción, una función como por ejemplo de los túbulos renales. Acá tenemos un corte transversal de uno de los túbulos renales. ¿Bien? Entonces, si nosotros nos fijamos en este epitelio, tiene características distintas de este, que vamos a ver próximamente, que son características respecto a la morfología. Pero cuando hablamos de las funciones, ¿sí? Decimos que en el riñón va a haber absorción y excreción de sustancias, de iones. Entonces, esta es otra de las funciones del epitelio. También es importante para transportar material en la superficie externa, como pasa por ejemplo en el epitelio respiratorio, cuando movilizan moco desde la parte más profunda de los pulmones hacia el exterior, mediante un movimiento de unas especializaciones apicales llamadas cilios, diferentes de las microvellosidades. Entonces, estos cilios van a tener un movimiento particular, al igual como ocurre en las trompas de falopio, los cilios van a tener un movimiento para poder transportar sustancias. En el caso de las trompas de falopio, para transportar el cigoto hacia el útero, y en el caso de los cilios del epitelio respiratorio, para movilizar el moco desde la parte más profunda de los pulmones hacia el exterior. También tenemos funciones de transportar materiales a través de la célula. Cuando hablamos de un transporte a través de la célula, nos referimos a un transporte intracelular, ¿ok? O un transporte transcelular. Es la función que poseen, por ejemplo, las células endoteliales que recubren los vasos sanguíneos. ¿Sí? A nivel de los capilares, como lo habíamos dicho, son los vasos sanguíneos más pequeñitos, de menor calibre. Esto permite el intercambio de nutrientes, de gases, de agua, productos de desecho, desde la sangre a los tejidos y viceversa. Esto ocurre, como lo estamos mencionando, cuando llegan los eritrocitos o lo que son los glóbulos rojos y van a pasar por los capilares para entregar el oxígeno a la célula, además de otros nutrientes, y recibir el CO2 y productos de desecho para luego llevarlo hacia los pulmones y así cumplir su ciclo de la circulación, ¿vale? Pero entonces, otra de las funciones del epitelio son el transporte a través de sus células. ¿Muy bien? Aquí, ok. Pasamos entonces a las características de las células epiteliales. Las células epiteliales tienen la característica de estar muy juntas, unas al lado de la otra, y se adhieren entre sí por moléculas de adhesión. Tienen una polaridad morfológica y funcional. ¿Ok? Entonces vamos a tener en la parte de arriba una superficie apical y en la parte de abajo una superficie basal. ¿Ok? Y también vamos a tener una región lateral en las células. Bien. Las propiedades de cada región está determinada por lípidos. Hay lípidos particulares que se encuentran en la parte apical, en la parte basal y en la parte lateral. La parte lateral también se denomina vaso lateral, ¿de acuerdo? Y la parte apical también se denomina superficie libre. Debajo del epitelio siempre vamos a encontrar la membrana basal, que está compuesta por una lámina basal y fibras reticulares. La lámina basal está compuesta por un colágeno de tipo 4, específicamente la lámina basal. Eso es pregunta de examen. Vamos a tener entonces en un epitelio
una superficie luminal, una superficie libre, una superficie llamada superficie apical que va a estar en contacto con la luz, con la superficie externa, ¿de acuerdo? Y vamos a tener una parte llamada la superficie basal o la región basal que va a estar en contacto con la membrana basal y con el intersticio. Dijimos entonces que debajo de los epitelios se encuentra un tipo de tejido conectivo. ¿Cómo se llama, muchachos, ese tipo de tejido conectivo? Es un tejido conectivo laxo. Muy bien. Y van a existir uniones intercelulares específicas. La superficie basal, como lo estamos repitiendo nuevamente, está compuesta por una membrana basal y esta es una capa acelular que tiene proteínas, polisacáridos abundantes y se puede observar mediante técnicas histoquímicas para detectar polisacáridos. Los polisacáridos son carbohidratos, muchachos. Y la técnica histoquímica para poder visualizarlos, se los doy como repaso, es la técnica de PAS, ácido periódico de Schiff. La membrana basal posee también filamentos intermedios de queratina y hay una alta tasa mitótica en lo que es la región basal del epitelio, ¿sí? Cuando hablamos de epitelios estratificados, que lo vamos a visualizar más adelante, decimos que ellos tienen varias capas, varios estratos de capas, ¿verdad que sí? Entonces, en la capa más basal, en la que está cerca de la membrana basal, va a haber una alta tasa de mitosis. Allí es donde van a estar las células madres que se van a estar constantemente dividiendo por mitosis para poder repoblar las células más superficiales. Una de las características de las células epiteliales, además de todas las que hemos mencionado previamente, es que están muy juntas una de la otra, ¿sí? Existen algunos tejidos llamados tejidos epiteloides, que hacen referencia a células con características de epitelio, pero que realmente son de tejido conectivo. Esto ocurre mucho en las glándulas endocrinas, como por ejemplo las células intersticiales de Leydig en el testículo, las células luteínicas del ovario, los islotes de Langerhans en el páncreas, el parénquima de las glándulas suprarrenal y el lóbulo anterior de la hipófisis. Cuando hablamos de un tejido epiteloide es que tiene una disposición de células similar a un epitelio, mas no es un epitelio, ¿de acuerdo? Epiteloide, que se asemeja a un epitelio. En cambio, tenemos verdaderas células epiteloides, ¿ok? Como por ejemplo los macrófagos del tejido conectivo, cuando ellos se movilizan en respuesta a ciertos tipos de lesiones e infecciones. ¿Bien? Ellos se agrupan para tener un aspecto epitelial. Nuevamente, esto no es un epitelio, sino son estructuras o formaciones similares a epitelios. Seguimos con la clasificación, esta vez de acuerdo al número de capas y a la morfología de las células más superficiales. Muy importante. Fíjense, nosotros vamos a clasificar el epitelio dependiendo de las capas celulares y la forma de las células en su capa más superficial. Entonces tenemos que hay un epitelio simple y hay un epitelio estratificado de acuerdo a la cantidad de capas. Es simple cuando es una sola capa y es estratificado cuando tiene varias capas, más de dos. Podemos hablar también de epitelios biestratificados cuando solamente tienen dos capas, ¿sí? Pero ya cuando tiene más de una capa, lo denominamos estratificado. De acuerdo a la altura, de acuerdo a la forma de la célula más superficial, podemos clasificar el epitelio en un epitelio plano, cúbico o cilíndrico, previamente habiendo descrito el número de capas. Es decir, nosotros decimos un epitelio simple plano. Escamoso es lo mismo que plano, ¿de acuerdo? Epitelio simple plano, por ejemplo. Epitelio simple cúbico. Epitelio simple cilíndrico es lo mismo que columnar. ¿Bien? Epitelio estratificado escamoso es estratificado plano. Estratificado cúbico es pseudo estratificado. Este es una clasificación adicional. Y luego tenemos un epitelio llamado epitelio transicional o urotelio que se encuentra solamente en las vías urinarias. Estos dos que mencionamos de último van a ubicarse en regiones específicas. Por ejemplo, el epitelio pseudoestratificado cilíndrico generalmente va a estar en mayor proporción en el epitelio respiratorio
que se le denomina epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes. Lo veremos más adelante. Y el epitelio transicional es un epitelio que sencillamente se describe como transicional o urotelio. ¿De acuerdo? Son dos tipos de epitelio adicionales a los que ya conversamos previamente, que son los simples y los estratificados. El epitelio simple plano está compuesto por células planas o achatadas. Como lo vimos, también se denominan epitelio simple escamoso. Cuando vemos las células de perfil, ellas van a adoptar una forma ausada. Y vemos que en la porción central contienen un núcleo que generalmente protruye hacia la superficie. Este núcleo se ve de manera oval o discoidal, ¿sí? Es la manera como ustedes lo deben describir en el práctico, núcleo discoidal. En ocasiones puede verse en un plano de corte y en ocasiones no. Un ejemplo de los epitelios simple planos, un ejemplo de ubicación, tenemos la cápsula de Bowman en la capa parietal específicamente, capa parietal de la cápsula de Bowman en los riñones. Lo que habíamos conversado al principio, los mesotelios. ¿Se acuerdan cuáles son los 3 mesotelios que tenemos en el organismo? Te reto a que los digas, a que le pongas pausa al video y que menciones cuáles son los 3 mesotelios. Si ya lo hiciste, te lo menciono. Tenemos en el pulmón, en la cavidad torácica tenemos la pleura y también en la cavidad cardíaca tenemos el pericardio. Y en la cavidad abdominal tenemos el peritoneo. Bien, también otro ejemplo de ubicación en un epitelio simple plano son los endotelios. Los endotelios recubren, como lo habíamos mencionado, las cavidades internas de los vasos sanguíneos, de también los vasos linfáticos y también del corazón. ¿Ok? Es un endotelio. No habíamos incluido al corazón en las explicaciones anteriores, pero en este momento lo incluimos, ¿sí? La parte interna del corazón, lo que va a estar en contacto con la sangre, es un endotelio. Acá podemos apreciar la capa parietal de la cápsula de Bowman, que se refiere a esta de acá. La estoy señalando con el cursor. ¿Bien? Capa parietal de la cápsula de Bowman, epitelio simple plano. Endotelio de los capilares. Vamos ahora con los epitelios simples cúbicos. Vistos en un corte transversal, son células cuadradas donde sus ejes son similares. El núcleo es esférico y central. Ejemplo de ubicación, los canalículos secretores de glándulas, es decir, los conductos excretores de algunas glándulas en sus inicios, van a ser con un epitelio simple cúbico. ¿Ok? Los folículos de la glándula tiroides, es una glándula que se encuentra en la región del cuello, en los túbulos renales, ¿de acuerdo? Riñón, y en la superficie más externa de los ovarios. Aquí podemos apreciar los folículos de la glándula tiroides como es un epitelio simple cúbico. Vemos que tiene un núcleo esférico central. Igualmente lo podemos apreciar en los túbulos renales, que más adelante podemos hacer especificación cuáles son los túbulos contorneados proximales y distales, las asas de Henle, entre otros túbulos. Y lo que se denomina erróneamente el epitelio germinativo, ¿de acuerdo? No es más que la superficie más externa de los ovarios que está compuesta por un epitelio simple cúbico. Vamos ahora con los epitelios simples cilíndricos. Se denominan también columnares a las células cilíndricas, dado que la altura predomina sobre el eje transversal. El eje longitudinal de las células, que viene siendo este de acá, predomina sobre el eje transversal. Los núcleos son ovalados, ¿de acuerdo? Y se ubican más cerca de la base. Son núcleos ovalados basales. Ejemplos de ubicación: la superficie interna del tubo digestivo, desde el cardias, que es una parte del estómago, hasta el ano. Y el epitelio secretor característico de las glándulas exocrinas también es un epitelio, de manera general lo describen como
simple cilíndrico. En ocasiones la superficie libre posee prolongaciones o especializaciones denominadas cilias. También se pueden encontrar microvellosidades. Son especializaciones en la región apical, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en las trompas uterinas. El concepto de lámina secretora se refiere a los epitelios del estómago y del útero. Aquí podemos apreciar el epitelio del estómago. Esta es una glándula que se llama glándula oxíntica, ¿de acuerdo? Tenemos el epitelio más superficial y luego se invagina el epitelio formando la glándula oxíntica, ¿bien? E incluso se continúa más hacia la profundidad. Está revestido, como lo podemos apreciar por acá, por un epitelio simple cilíndrico, ¿ok? Nos fijamos que esta región es la región más apical, ¿sí? Y esta región es la región más basal del epitelio. Y allí en la región más basal de las células cilíndricas podemos apreciar los núcleos ovoides, ¿ok? Ovalados de las células cilíndricas, que entonces los describimos como núcleos únicos, ovoides, basales, los núcleos. Acá podemos apreciar en las trompas uterinas que se encuentran células que son cilíndricas igualmente y tienen en la región apical cilios. Ahora, hablemos del epitelio pseudoestratificado. Los epitelios pseudoestratificados se caracterizan porque todas las células descansan sobre una misma membrana basal, pero no todas llegan a la superficie. Por ejemplo, estas células de acá, fíjense, son más pequeñas y no alcanzan la superficie del tejido. Entre las prolongaciones basales finas de estas células se encuentran células, como lo podemos apreciar, que son células más pequeñas, más bajitas, unas que son un poquito más anchas, pero todas están sobre la misma membrana basal. Y en el extremo apical se extienden las células que son más altas. Entonces, esto es lo que determina un epitelio pseudoestratificado. Células que todas llegan a la membrana basal, pero no todas llegan a la superficie más apical, a la superficie libre, debido a que hay células que son más bajitas. El núcleo se encuentra siempre en la parte más ancha de estas células. Por ejemplo, las células que son más largas, ¿de acuerdo? Tienen la parte más ancha en la parte de arriba. Entonces vamos a ver núcleos en distintos niveles. Parece ser estratificado, pero realmente se le denomina pseudoestratificado por las características que ya mencionamos, de que todas tocan la membrana basal, pero no todas llegan a la superficie libre del tejido epitelial. Por ejemplo, los conductos excretores de muchas glándulas se denominan como epitelios pseudoestratificados cilíndricos. Generalmente está recubierto este tipo de epitelios por una especialización apical llamada cilios. También es muy característico este epitelio en las vías aéreas, lo que denominamos el epitelio respiratorio. Y podemos apreciar de una vez estas células que son muy preguntables y muy importantes distinguirlas en un examen un examen práctico de desarrollo, donde aprecian estas células que son llamadas células caliciformes. Aquí podemos apreciar entonces un epitelio que es denominado epitelio pseudoestratificado cilíndrico. Esta vez tiene una especialización apical, en esta ocasión, que son estereocilios. Los epitelios planos estratificados se ubican en partes que requieren protección. ¿De acuerdo? Entonces, vamos por parte. El número de estratos celulares es muy variado. Es decir, pueden haber 5 estratos celulares, como pueden haber más de 10 estratos celulares. ¿Vale? Pero siempre el epitelio en todo su grosor, desde la parte más superficial hasta la membrana basal, es grueso. La parte que está más cercana a la membrana basal se compone por células que son más o menos cúbicas, un poquito tirando a células cilíndricas, ¿ok? Y están ordenadas, ¿de acuerdo? Luego le siguen células con formas más poliédricas, ¿de acuerdo?
Y a medida que las células se van acercando hacia la superficie libre, se van haciendo más planas o escamosas. Y eso es lo que va a identificar, como vamos a clasificar nosotros a los epitelios estratificados, como epitelios estratificados planos, porque las células más superficiales son, ¿de qué forma? De forma plana. Y eso es como, volvemos a repetir, le confiere el nombre al epitelio. Entonces, los epitelios estratificados son los epitelios protectores más importantes de la economía. Cuando hablamos de la economía nos referimos del cuerpo. Ejemplo, la epidermis también recubre las fauces, es decir, la boca y el esófago. El epitelio estratificado, disculpen, va a tener una subclasificación, ¿sí? Entonces, en la superficie externa tenemos células que pueden perder sus núcleos, ¿ok? Como ocurre en el epitelio estratificado plano queratinizado, ¿ok? Es este de acá en la epidermis, en lo que tenemos como piel gruesa o piel fina. La piel gruesa va a tener una capa de queratina más grande que la piel fina. El epitelio estratificado plano queratinizado, entonces tiene células que pierden su núcleo en la región más superficial, pero igualmente se sigue clasificando como un epitelio estratificado plano queratinizado. Esta capa que usted puede ver acá de color anaranjado, ¿ok?, corresponde a lo que se denomina estrato córneo o capa de queratina. Ahora, los epitelios donde la célula está completamente expuesta y no pierde su núcleo, se llama un epitelio estratificado plano, no queratinizado, así es como se le dice. Y es característico este de la superficie de la vagina y del esófago, ¿vale? Siempre se va a encontrar queratina en la superficie más apical o más cercana a la superficie libre del epitelio, pero cuando se pierde el núcleo es que se va a llamar queratinizado, ¿ok? O estrato córneo. Repito por última vez, a este tipo de epitelio de la epidermis o piel de la superficie externa del cuerpo, ¿sí?, sea piel fina o piel gruesa, es epitelio estratificado plano queratinizado. Y el esófago tiene un epitelio estratificado plano no queratinizado, porque las células más superficiales, que son planas, no pierden su núcleo. Puede que tenga un poco de queratina en la parte más apical, en la parte más superficial, las células de la parte más superficial del epitelio, pero se le denomina epitelio estratificado no queratinizado. ¿Bien? Vamos a ir sumando características. Y en la vagina igualmente, fíjense, no vemos ninguna capa de queratina en la parte más apical ni en la superficie libre, entonces decimos epitelio estratificado, plano, no queratinizado. Muy bien. Tenemos ahora los epitelios estratificados cúbicos, como ocurren con los epitelios biestratificados. Estos son poco frecuentes, pero sí hay en los conductos excretores de las glándulas sudoríparas. En una región de los conductos excretores, ¿verdad?, vamos a tener un epitelio biestratificado que luego se va a ir estratificando más y más y más hasta llegar hasta la superficie más externa, o sea, la superficie libre, ¿ok?, que va a conformar el conducto excretor de la glándula hasta la superficie. ¿Bien? Aquí lo podemos observar. Epitelio biestratificado, ¿ok?, o epitelio cúbico estratificado. Aquí lo podemos ver, epitelio biestratificado, cúbico estratificado, parte del conducto excretor de las glándulas exocrinas, como por ejemplo la glándula sudorípara. Ahora, tenemos al epitelio cilíndrico estratificado. También es parte del conducto excretor de ciertas glándulas de gran tamaño, como por ejemplo el páncreas. El páncreas es una glándula que tiene una peculiaridad de ser una glándula exocrina y una glándula endocrina al mismo tiempo. Claro, con regiones específicas
Las endocrinas se ubican en lo que son los islotes de Langerhans del páncreas, islotes de Langerhans, ¿sí? Las endocrinas, y las exocrinas forman los acinos. Pero bueno, lo que yo quiero decir es que el páncreas luego va a tener un conducto excretor que se va a comunicar con el duodeno. En una porción de ese conducto excretor vamos a ver un epitelio estratificado cilíndrico. ¿Por qué cilíndrico? Porque la capa más superficial del epitelio tiene la forma celular cilíndrica, ¿de acuerdo? Recuerden que es la forma celular más externa la que va a dar el nombre de la morfología del epitelio. ¿Ok? En este caso, epitelio estratificado cilíndrico. Muy poco preguntable en los exámenes prácticos, por cierto. Acá lo podemos apreciar, pero realmente es muy poco preguntable. Hablamos ahora de un epitelio denominado epitelio de transición o urotelio, ¿de acuerdo? Este epitelio tiene la característica de tener una superficie apical muy eosinófila por una organización de proteínas que se ubican allí. Este epitelio de transición se ubica en órganos huecos, específicamente en la vejiga y en todo lo que nosotros denominamos urotelio, ¿ok? Que son las vías urinarias. Él va a presentar dos estados, por eso el término transicional, un estado contraído y un estado dilatado o relajado. El estado contraído tiene la peculiaridad de que las células tienen esa forma de cúpula, ¿ok? Tienen esa forma convexa hacia la superficie. Y el estado dilatado es cuando está estirado y las células se aprecian estiradas planas. Muy bien. Estas células más superficiales, para que lo sepan, es muy preguntable, se denominan células paraguas, umbrella cells o células de Dogiel. Y va a tener esa característica de estar contraído con células que tienen esa forma de cúpula. En la región más apical es como una cúpula, es convexa, ¿sí? O tiene esa formita de paraguas. Y cuando está dilatado tiene esa forma de ser una célula estirada, plana. Una de las características más importantes de este epitelio es la región apical de la membrana de las células más superficiales. ¿Ok? Esa membrana es una especialización, o más que una especialización, es un arreglo de proteínas llamadas uroplaquinas, porque recordemos que este tipo de epitelio se ubica solo en los epitelios de las vías urinarias. Entonces, a estas proteínas se llaman uroplaquinas, ¿sí? Que lo que van a permitir es darle la capacidad de impermeabilidad al epitelio. ¿Ok? Le van a dar la capacidad de ser un epitelio impermeable ante los líquidos, que en este caso sería la orina. Esto de pseudoestratificado a estratificado, ignórenlo, muchachos. Simplemente digan que es un epitelio de transición o urotelio. Las discusiones que pueda generar si es de transición, perdón, si es estratificado o pseudoestratificado, no nos competen a nosotros. Entonces, recordemos que el epitelio de transición se encuentra solo en las vías urinarias excretoras. ¿Cuáles son las vías urinarias excretoras? Se las menciono. Uréter. Bueno, realmente, desde los cálices menores, los cálices mayores del riñón, luego claro, la pelvis renal, el uréter, la vejiga y la uretra hasta el exterior. Está revestida por un epitelio de transición llamado urotelio. Entonces, epitelio de transición, sinónimo, urotelio. ¿Por qué urotelio? Porque reviste las vías urinarias. Hablemos de la membrana basal. La membrana basal es esta membrana eosinófila que se ubica en la región basal del epitelio, en la región inferior. Pero no hablamos de inferior o superior, sino de basal, apical, superficial o profundo.
En la parte más profunda del epitelio, ¿sí?, se encuentra la membrana basal. Puede ser bastante gruesa y se distinguiría muy bien en los preparados con hematoxilina y eosina como un engrosamiento eosinófilo que va a limitar o va a separar el epitelio del tejido conjuntivo o tejido conectivo, es lo mismo, ¿de acuerdo? Es esta membrana de acá que ustedes ven rosada intensa. Bueno, eso se denomina en histología eosinófila intensa. Solo se visualiza con claridad en preparados especiales, cuando es más delgada, con el método de Paz. Ya lo habíamos mencionado previamente, el método de Paz, ácido periódico de Schiff, o con métodos también de impregnación argéntica. ¿Por qué Paz? ¿Qué tiñe el Paz? Dele pausa al video y dígame qué tiñe el Paz. Si ya lo hiciste, entonces te menciono. El método de Paz tiñe carbohidratos. En los preparados se distingue la membrana basal como una fina línea a lo largo de la base del epitelio, de la región más profunda del epitelio. Bien, vuelvo y repito, limita o separa la parte del epitelio del tejido conectivo subyacente. La podemos apreciar entonces como una lámina, como una línea continua intensamente eosinófila en la región más basal del epitelio. La membrana basal tiene la característica de estar formada principalmente por una lámina basal y una lámina reticular. La lámina basal, en la región denominada lámina densa, está formada por colágeno de tipo 4. Esto es súper preguntable, muchachos. Apréndanse que la lámina basal, específicamente la lámina densa, esto es génesis, está formada por colágeno de tipo 4. Y la membrana basal compone la lámina basal y la lámina reticular. Veamos. En microscopía electrónica podemos apreciar una subdivisión de la membrana basal, como lo hemos mencionado, en sus componentes estructurales. Lo que tenemos como la lámina basal, que sería la lámina lúcida y la lámina densa. La lámina lúcida está formada por una lámina que es un poquito más electrondensa. Se llama lámina lúcida. Y la lámina densa está formada por el colágeno de tipo 4, el perlecano, la laminina y la entactina. En conjunto, la lámina densa y la lámina lúcida corresponden o conforman la lámina basal. Estamos repitiendo. Y debajo de esta se encuentra la lámina reticular. Ambas forman la membrana basal. Recuerden que se tiñe principalmente con el método histoquímico de Paz, que tiñe principalmente carbohidratos, ácido periódico de Schiff. Entonces, una de las características más importantes de la lámina densa, además del colágeno de tipo 4, es la laminina. Es esta que tiene forma como de cruz. También tenemos otras proteínas como la entactina y el perlecano. El colágeno de tipo 4, este es un colágeno que no posee bandas transversales. Se encuentra exclusivamente en la lámina basal, donde conforma un reticulado filamentoso que representa la parte central de la lámina densa. Aquí podemos apreciar nuevamente, tenemos la lámina lúcida, que está más cerca de la región basal del epitelio, y por debajo de la lámina lúcida, la lámina densa. Ambas dos, ¿qué es lo que van a conformar? La lámina basal, ¿verdad que sí? Muy bien. Vemos que van a estar compuestas la lámina densa por un colágeno de tipo 4. Y la lámina reticular, la lámina reticular que está por debajo de la lámina basal, va a estar compuesta por colágeno de tipo 1, 2 y 7. Aquí tenemos también que la lámina reticular está compuesta por colágenos de tipo 1 y 3. La membrana basal tiene la función de sostener al epitelio suprayacente y de fijarlo a la matriz extracelular subyacente. Subyacente al epitelio, ¿qué tenemos, muchachos? Además de la lámina basal. A ver, subyacente al epitelio tenemos la membrana basal, ¿verdad que sí? Y subyacente a la membrana basal, ¿qué tenemos? Acá, esto que estoy señalando acá, ¿qué es? Esto serían
invaginaciones de tejido conjuntivo laxo, ¿de acuerdo? Debajo de la membrana basal. Ahora, también tiene la función de ser filtro molecular pasivo, es decir, retiene moléculas dependiendo del tamaño, la forma y la carga eléctrica. Es decir, no deja pasar moléculas de un lado hacia el otro de una manera libre, sino que tiene esta función de ser un filtro. E igualmente de ser un filtro celular, que solamente va a permitir el pasaje de ciertas células como glóbulos blancos, linfocitos. Hay linfocitos que van a penetrar en el epitelio para poder producir respuestas inmunológicas. Funciona igualmente como una capa de sostén para que se den los procesos de cicatrización de células nuevas. Recuerden que todo lo que es la región basal del epitelio van a haber células con alto porcentaje de mitosis. Entonces, podemos apreciar que la membrana basal tiene esa característica de ser una línea eosinófila continua que separa al epitelio del tejido conjuntivo subyacente, que es un tejido conjuntivo laxo.